Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Como siempre, saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en todos los sistemas de cable del país, en las plataformas digitales, canal de YouTube, página web, Facebook en tiempo real, Instagram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, canales dominicanos para Estados Unidos, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, muy apasionante el tema que estamos tratando, no porque a usted le guste el tema de la vía de ejecución y a mí también como abogado, sino por la importancia que reviste de cara a los televidentes que en este momento están viendo el programa, tanto en los sistemas tradicionales de cable como en las diferentes plataformas digitales. Es importante. Entonces, hablábamos de esas sentencias laborales que son peligrosas. Sí. Porque hay un empleador, y aunque el tema exacto no sea el vínculo laboral, pero como estamos hablando de vías de ejecución y la sentencia en sentido general es uno de esos documentos que revisten ejecuciones. Fuerza ejecutoria. Fuerzas ejecutorias. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los empleadores, en lugar de despedir a un trabajador, lo desahucian. Y al desahuciarlo, hay una obligación de pagar las prestaciones en un plazo de 10 días. Sí. Y no le pagan. Entonces, ese desahucio, después de los 10 días, cuando demandan en los tribunales, y va generando, como dice el artículo 86, un día de indemnización como astreinte, ¿no? Sí. Óigame, esa parte de ese día que se va generando... Es una indemnización complementaria. Sí, pero funciona como un astreinte diario. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en lugar de resolverse un problema rápido, duran 3 años en los tribunales. Y unas prestaciones laborales que pudiera ser de 30, 40 o 50 mil pesos, hay que buscar 300, 400, 500 mil pesos. Sí. Porque el tiempo es traicionero. Y después usted se lo deja el tiempo, pero tiene un abogado, el trabajador, que demanda y les reconocen, porque ahí no va a haber discusión. Y después de recorrer grados de jurisdicción. No, que recorren hasta 2 grados. Exactamente. Y ahí es peligroso porque entonces se incrementa más eso. Y entonces cuando ya viene esa sentencia, y probablemente se rechazara parcialmente algunas pretensiones, qué sé yo, derechos adquiridos, para esos derechos a las prestaciones laborales, porque usted ejecutó un desahucio, y en el desahucio no hay que aportar prueba de nada, es simplemente mostrar el vínculo de trabajo y la ruptura contractual que se debió a un desahucio, y automáticamente eso va a generar una sentencia peligrosa, que hasta para usted hacer una especie de suspensión de ese crédito, a menos que cumpla con el 539, párrafo segundo, de la consignación del duplo de las condenaciones, pero con una sentencia de 300, usted va a tener que buscar 600 por un problema que lo pudo resolver con 60 mil pesos. Tal vez, en una conciliación amigable. Entonces, esa sentencia es peligrosa, porque esa ejecutoria, a partir del 3er día de haber sido notificada, ¿usted me entiende? Y si no puede ser ejecutada por alguna razón, pudiera ser entonces que sirva para un embargo retentivo contra la misma empresa y se pone en peligro. Y estamos hablando de las vías de ejecución y de los títulos ejecutorios y algunos documentos. A veces los abogados no podemos con el empleador, lo convencemos, mire, hay que llegar a un acuerdo porque una sentencia final no sabemos cuál va a ser el resultado. O podría descargarlo a usted o podría condenarlo y tiene que pagar más. El trabajador está pidiendo esto, vamos a darle eso. Y salimos pero muchos empleadores prefieren mejor que el proceso se vaya a los tribunales. En materia laboral hay 2 puntos controvertidos. Exactamente. El vínculo de trabajo y la ruptura contractual. Sí. Si realmente se puede demostrar el vínculo contractual, porque si hubo un desahucio, ¿quién desahucia? Desahucia el empleador. Sí. Y si el empleador lo ejecuta, es porque está reconociendo que fue su trabajador. Sí. Entonces, esos puntos controvertidos para el abogado que defiende al trabajador es fácil. Correcto. No tiene que aportar prueba de ningún tipo. Sencillamente demostrar que hubo un desahucio, ahí está la comunicación que se le notificó al trabajador, y si es así, lo de que sea trabajador o no, eso no hay que discutirlo, porque no podría desahuciar a uno que no fuese su trabajador. Efectivamente. Entonces,
no hay acuerdo. Y al no haber acuerdo, eso se complica en el tiempo. Entonces esa sentencia se vuelve un peligro constante, permanente. Quizás esta es la parte más delicada dentro de lo que son los documentos o títulos ejecutorios de vías de ejecución, porque la verdad que es peligroso, peligroso. Porque el pagaré notarial, por ejemplo, tiene la particularidad, cuando usted tiene una primera copia certificada, que si se dan las condiciones de que sea líquido, cierto y exigible el crédito, como manda el 551 del Código de Procedimiento Civil, combinado con el 549, 545, pues es evidente que usted tiene un título ejecutorio, pero que es un título ejecutorio de carácter civil, y no laboral. Se basta por sí solo. Es prácticamente una sentencia. No, y que usted puede, Sí. si usted desea, como un medio Sí. de jugar con el tiempo, Sí. hace una especie de inscripción en falsedad contra ese documento, aunque Exacto. no así no fuese, y eso lo detiene. Lo detiene. Eso lo detiene porque no es verdad que van a dar fuerza pública. Pero termina pagando más al final. Termina pagando más Sí, porque sí, el que no sí. tiene la razón no podrá lograr ningún objetivo a menos que no sea pagando Efectivamente. el precio, que muchas veces es caro, porque recuerde que el tiempo se encarga de eso. Así es. Mientras más tiempo, más deuda. Más deuda. Mire, hemos hablado de dos aspectos fundamentales, aquellos títulos ejecutorios que pudieran, cuando son discutidos en los tribunales, convertirse en un título, y de la ejecución de la sentencia laboral. Pero todas las demás sentencias de los tribunales, cuando adquieren la cosa irrevocablemente juzgada, también son títulos ejecutorios. Yo diría que no solamente cuando adquieren la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, hasta sin adquirir la autoridad. Sí. ¿Por qué? Porque cuando un juez dicta una sentencia en primer grado, es una sentencia definitiva. Correcto. Y como ese envuelve un crédito, y el crédito no es incierto, porque cuando se condena, por ejemplo, al pago de una suma determinada de dinero, se está hablando que hay un crédito que tiene certeza, ¿no? Pero que los mismos jueces se contradicen. Y que tiene licenciado. ejecución. Los jueces se contradicen entonces, pues usted le cae a la ejecución de esa sentencia, va tras esa suerte, pero viene el contrario y le hace un referimiento y allí viene un juez para y la suspende. ¿Para dónde va usted? Porque hay una situación procesal, que cuando esa sentencia de primer grado, ya convertida en definitiva, Sí. no de forma firme, porque una cosa es sentencia firme, una cosa es sentencia definitiva, Sí. y una cosa es sentencia con ejecuciones provisionales. Exacto. O sea, hay diversidad de sentencias, que quizá eso después lo tratemos, pero una sentencia de un primer grado es una sentencia que, si bien es definitiva porque desapodera al juez, porque necesariamente el abogado que estuvo en el primer grado no tiene que ser el que vaya a estar en segundo grado. Exactamente. Aunque en ocasiones se da, porque continúa el caso, y hay abogados que defienden el caso más que el grado. Sí. Hay un abogado que defiende por grado. Sí. Mire, yo te voy a trabajar eso hasta la primera instancia. Luego en apelación conversamos. Si no nos ponemos de acuerdo, tú te buscas otro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sentencia que condenó a $500,000 en primer grado. Esa sentencia es pasible no de ser ejecutada totalmente, pero sí de tomar medidas conservatorias, porque sirve para una especie de embargo conservatorio o retentivo. Sí. Y sirve para la inscripción de hipotecas judiciales provisionales, que son todas medidas cautelares. Entonces, luego, cuando sobreviene ya la notificación y que esa sentencia no haya sido recurrida, pues con una certificación a mano ya tendríamos una sentencia irrevocable hasta cierto punto. Ahora, ¿qué pasa? Que si se apela, como el recurso de apelación, como recurso ordinario, envuelve un efecto devolutivo y suspensivo, pues aunque exista la sentencia, aunque se impongan medidas conservatorias, pues necesariamente hay que detener la ejecución porque ya hay causas que ameritan que debe paralizarse el proceso de ejecución. Eso significa que regresa el caso y las partes al estado en que se encontraban en principio. Bueno, aparentemente, Sí. Aparentemente, porque el que tiene una sentencia encima, condenatoria, si bien la sentencia ha sido recurrida y hay un efecto devolutivo y suspensivo, jurídicamente pudiéramos decir
que partimos de cero. Sí. Pero la sentencia no deja de existir. Existe, por La supuesto. sentencia existe, Porque, no la ha discusión, desaparecido, porque la discusión ha sido suspendida. La discusión de ahí en adelante está centrado en la prevalencia de la sentencia o en la nulidad. Ahora, lo que pasa es que como hay un doble grado de jurisdicción en nuestro derecho procesal, pues entonces se va a una segunda instancia. Sí. Y en esa segunda instancia o en ese segundo grado, que otros le llaman última instancia, porque si hay dos grados jurisdiccionales, existe primera instancia y última instancia. Sí. La última instancia sería la Corte. La Corte. Porque cuando vamos a la Suprema ya no vamos No es un grado. a un grado con carácter jurisdiccional, ya vamos a un recurso con carácter extraordinario. Correcto. Que es otra cuestión, pero grados jurisdiccionales solo existen dos. Bien. A no ser que la sentencia en algunas materias haya sido dictada en única instancia. Bien. Que ya es otra cosa. Ahorita usted abordó un tema, bueno, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con esto que íbamos a exponer en este momento. Regresamos en breve.